Bueno, Shalom Alejem, bienvenidos. Shiur Perayat de la semana. Tenemos Perayat Tzav. ¿Sí? La Perayat, el primer pasuk de la Perayat dice así: Tzav et Aarón beet banav lemor, le vas a ordenar a Aarón y a sus hijos diciendo: Zot Torat Aolá. Esta es la ley del Korban Olá. Y Aolá al Moqueda al Amizbeach kol alayla ad boker veesh Amizbeach tukadbo. ¿Sí? Este es el Korban Olá que va a estar, ¿sí?, ardiendo sobre el Mizbeach, sobre el altar, toda la noche, hasta la mañana. Y el fuego del Mizbeach, ¿sí?, arderá en él. Entonces, primero de todo, está Yadúa, lo que trae Rashi al principio de todo. Rashi dice: En Tzav ela lashon ziruz. Acá la Torah viene a agilizar a la persona, ¿sí?, para que la persona no se deje estar. Miyad beledorot, inmediatamente y para las generaciones. Ama Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, ¿por qué justamente acá vino a hacer una mención especial de ser ágiles? Beyoter tzarich hakatuv lezares bemakom sheish bo hisaron kis. Por cuanto que acá hay pérdida de dinero, entonces por eso la Torah viene justo a hacer, ¿sí?, a remarcar. ¿Por qué hay pérdida de dinero? Porque el Korban Olá se quemaba todo. O sea, no se comía, no se consumía nada. Normalmente en otros Korbanot, a veces había parte que los Kohanim comían algo, los dueños comían una parte, entonces uno tenía un beneficio. Pero en este caso, Olá, era todo, iba todo directamente al altar, se quemaba todo entero. Entonces la gente dice, bueno, por ahí este lo dejaban para lo último. Y otros que tenían más beneficio lo adelantaban y este lo dejaban para más para atrás. Entonces viene justamente acá la Torah a remarcar donde hay Hisaron Kis. Bemet, los Mefarshim, Shoalim, de que hay muchos korbanot que ahora hay Hisaron Kis. Hay muchas mitzvot que tienen Hisaron Kis. Una persona tiene que comprar un tefilín. Tefilín no barato. ¿Sí? Tiene que desembolsar de repente $500, $600, $1,000, $1,500. Es mucha plata. Y que no hay Hisaron Kis, y la Torah vimos que en algún lado la Torah remarca, insiste que hay que apurarse con el tefilín. No encontramos así. Rabbi Biderman dice que la Kavaná en el Korban Olá tenía una particularidad. El Korban Olá venía por Irur Alev, por malos pensamientos. Cuando la persona tenía Irur Alev, ¿sí?, afirmo que son cosas que la persona no hizo averot, pero tenía la cabeza media sucia. Entonces por eso, ¿sí?, venía el Korban Olá, venía al Ejaper, venía a hacer caparata bonot. Entonces Bemet dice que normalmente ¿quién es el que tiene Irur Alev? A veces Irur Alev es los aniim, los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre dice: ¿por qué justo a mí, ahora me hizo así nacer en una casa donde no hay recursos, donde no hay cosas, y otros tienen otra vida, y vos ves que la gente va, viene, van a comer afuera, Baruch Hashem, tienen la vida dentro de todo resuelta, solucionada, van de acá, van para allá, viajan, ¿sí?, no le falta, la heladera Baruch Hashem la tienen llena, y yo siempre tengo que estar sufriendo, como que tiene Shegailot, tienen preguntas. Por eso dice que esto es lo que viene a hablar el pasuk: Beyoter sarich lezarez bemakom sheish bo hisaron kis. Cuando a la persona le falta plata de bolsillo, justamente ahí la Torah viene a hacer mención a este Korban. ¿Por qué? Porque cuando la gente le tiene Hisaron Kis, el bolsillo lo tienen vacío, ¿sí?, la persona se mete la mano. Había uno, Ergele, una vez le entraron ladrones a la casa, y él justo entró y estaban los ladrones adentro. Los ladrones lo vieron, se fueron a escapar. Le dijo: no se vayan, busquemos juntos, si encontramos algo vamos a media, le dijo. ¿Sí? Así, el tipo tiene pobre, no tiene plata, no tiene nada. ¿Qué va a hacer? Haram. Entonces ahí cuando la persona más tiene que cuidarse en este Korban, donde hay Hisaron Kis, donde hay falta de dinero. ¿Sí? Pero una persona, Bemet, que lo que trae la Gemara dice así: Dikdukea niut ma'avir et ha'adam al da'at kono. Cuando la persona sufre, ¿sí?, y le falta y no tiene, en esta época difícil, ¿sí?, ma'avir et ha'adam al da'at kono, como que Hasu Shalom, a veces la persona se queja con el Borei Olam. Entonces el pasuk dice así: que Rahem Abal Banim, Reiham Hashem al Yireab, ¿sí?, como es la piedad
de un padre sobre el hijo, así también se apiada de Boreolam sobre sus temerosos. Mayal Emad Abardomé, Mayal se parece, dice que había en una época, muchas veces en Europa, les venían para alistarse al ejército. ¿Sí? La gente tenía que ir al ejército. Y Barminan ir al ejército ahí eran, sí, que se llaman carne de cañón. ¿Qué es carne de cañón? Los usaban, los mandaban al frente. Y le ponían allí para hacer resistencia. Pero los utilizaba Barminan para que los mate. Los yudí no querían ir a la guerra. ¿Qué van a ir a la guerra? ¿Guerra de quién? Guerra de los polacos contra los rusos. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Que los polacos con los rusos no se llevan bien. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ir nosotros a defender algo que no tenemos ni general? Nada que nos... ni ninguna convicción de todo esto. Entonces había mucha gente que hacían, los chicos hacían ta'aniot, los muchachos jóvenes hacían ta'anit. Hacían ta'anit. ¿Qué pasaba? Un día ta'anit, 2 días ta'anit, comían apenitas, empezaban a bajar de peso, ¿sí? Estaban famélicos, cuando se tenían que presentar a alistarse al ejército, lo veían cómo estaban, los pesaban, esto sirve para nada, ¿sí? Había unos que se lastimaban también, pero entonces hacían ta'aniot. Entonces cuando hacían ta'aniot se presentaban al servicio militar y lo veían así, lo mandaban de vuelta a la casa, no sirve para nada, no tienen fuerza ni sostener un arma, ¿qué va a hacer? Entonces lo mandaban de vuelta. Y había uno que estaba así, haciendo ta'anit, estaba muy débil, ya empezaba a tener, ¿cómo se dice?, visiones y alucinaciones y todo. Y en un momento, la mamá, cuando lo vio que el chico estaba así, agarró, empezó a calentar una leche, a dar un vaso de leche. ¿Sí? De repente, ¿quién lo encontró? El papá. Vio que la mamá le estaba calentando leche al nene. ¿Qué leche le estás calentando? No le des leche. Dice, pero papá, Hajit, se está desmayando, pobre. Le hizo el papá, pero vos no te das cuenta que si vos le vas a dar de tomar, este chico va a tener fuerza, lo van a matar al servicio militar. Si preferible que aguante, que esté a base de agua, pero si va a ir a la guerra, seguro lo matan. Acá por lo menos nosotros vamos a tratar de sostenerlo, que no se nos muera. ¿Sí? Esto dice que Rahem Ab Albanim. O sea, que está la piedad de la mamá y la piedad del papá. ¿Sí? Que el papá no tiene piedad sobre el chico. Obvio que tiene piedad sobre el chico, pero la piedad más grande del padre que es saber que el chico no tiene que comer, porque si va a comer, lo van a matar a la guerra. Entonces, esto es que Rahem Abba el Banim, Boreolam se pone como un poco más duro que la mamá, porque la mamá es más Rahmanit, ¿sí? Tiene más piedad. Entonces lo ve así y se cree que le está haciendo un favor. Boreolam se viste de papá, como el Rahmanut del papá, que también tiene Rahmanut, pero es un Rahmanut más frío. ¿Para qué? Para garantizarle a ese chico la salvación, ¿sí? Mehmet estaba viendo sobre esto. Dice el pasuk así: Zotorata ola y ola al moqueda la mizbeach con la laila adam boker. Bella mizbeach lucado. Así tenía que estar el Corban Olá toda la noche sobre el mizbeach. Sí, y recién dijimos que sobre qué mejaper el Corban Olá, sobre los irur alev, ¿sí? Los malos pensamientos de la persona. Ahora, Boreolam, ¿qué hizo? Primero de todo, hizo que este Corban esté quemándose durante toda la noche. ¿Por qué? Porque los irurim normalmente, ¿cuándo vienen los malos pensamientos? De noche. La persona durante el día está corriendo trabajo de acá, allá, atendiendo cosas, no tiene tiempo para pensar. ¿Cómo tiene tiempo para pensar? De noche. Bueno, de noche, donde está el problema, ahí es cuando tiene que quemar con el Corban para hacer capara por eso. Pero aparte, Boreolam hizo un favor muy grande, porque en el mismo lugar donde se quema el Corban Olá, ¿sí?, también se quema el Corban Hatat. Entonces muchas veces para cubrir a aquel que había hecho una avera, ¿sí?, para no exponerlo frente a la gente. La gente que va a decir, mirá, este hizo averot, no sé cuánto, te trajeron Corbanot. Entonces lo lleva al mismo lugar, el Hatat, donde lleva la ola. Donde lleva la ola, ahí quemaban el Corban. Entonces de alguna manera dice, vos qué trajiste, no, yo te trajeron un Corban Olá, un regalo, una ofrenda para Boreolam, te estoy trayendo. Entonces, de alguna manera, ¿sí?, lo camufla y lo cubre, lo protege, para que la persona Hasbe Shalom no tenga que pasar vergüenza. ¿Sí? Muchas veces una persona tiene que cuidar mucho la reputación de las personas. ¿Sí? A veces una persona hace una avera, uno lo vio, ya lo prendió en fuego en toda la ciudad. ¿Sí? Lo filmaron, lo pusieron, lo quemaron. La Torah justamente al revés. Acá, ¿de quién se está apiadando la Torah? Se está apiadando de una persona que hizo una avera. ¿Sí? Y lo está cuidando, ¿para qué?
para cuidar la reputación. ¿Por qué? Porque si vos vas a cuidar la reputación, esta persona algún día va a volver, va a hacerte ayudar. En cambio, si vos no lo cuidás, ya está, lo prendiste fuego, lo quemaste, ¿sí? Para siempre. Dice que había, esto es un macé que está documentado, lo contó el Peata Shulchan. Peata Shulchan, ¿sí? Lo trae el Rav Sternbuch, ¿sí? Cuenta que el Talmid del Gaón de Vilna se llamaba Peata Shulchan y lo contó él personalmente. Dice que Behemet había un Keren, había una fundación, vamos a llamarlo así, que repartían, ¿sí? Pertenecía a Rav Moshe Kramer. Este Rav Moshe Kramer tenía un Keren para ayudar a gente necesitada, ¿sí? Y entonces normalmente mandaban dinero a la gente pobre, ¿para qué? Para que tengan para alimentarse, para mantenerse, etc. Al Gaón de Vilna le mandaban plata, ¿sí? En manos del Shamash, del Gabbai del Knis. Y este iba del Gaón de Vilna y le llevaba la cuota todos los meses, lo que era para el Gaón, todas las semanas o todos los días, no sé cómo era la costumbre, ahí le mandaban. Y con eso él alimentaba a su familia, alimentaba a sus hijos, alimentaba a todos. Ahora este se dio cuenta, el Gabbai, que el Gaón de Vilna, si le sacaba un poco no se iba a dar cuenta, ¿sí? Entonces de repente, por si le mandaban una cifra, por decir $100, no le daba los $100, le daba de menos, ¿sí? Entonces en lugar de 100 le daba 90, o algo por el estilo, ¿sí? Y así el Gaón de Vilna recibía Hazak Baruch, llevaba a la casa, le daba a la esposa con eso compraba. Ahora, pero le daban de menos. Como el Gaón de Vilna no decía nada, el Gabbai se empezó a tentar. Y dice, yo necesito más que él. Y después sacando 80. Y después 70. Hasta que después le dejó de dar del todo. No le dio más. Y el Gaón necesitaba esa plata. Y los chicos se morían de hambre, ¿sí? Y la esposa le decía, pero no trajiste nada. Y dice, no. Entonces, él le prohibió a la esposa ir a decir. ¿Por qué? Porque si le iba a decir, ¿qué iba a pasar? Lo iba a deschavar al otro, que el otro lo estaba robando el dinero. Y dice, ¿pero qué le van a dar de comer a los chicos? Decían, voy a mandarlos a la casa de los vecinos, que los vecinos Irajamú, se apiaden del nene y que le den de comer en otras casas. ¿Todo para qué? Para no descubrir al ladrón. Es un ladrón, la verdad, vos decís, lo haré, no, pero este hombre llegó al Shamaim, ¿sí? Le sacaste la comida de la boca al Gaón de Vilna y a su familia. Él nunca permitió. Dijo esto, ¿hasta cuánto fue? Hasta que falleció el Gabbai este. Nadie lo supo. Nunca nadie se enteró que este hombre durante años lo estuvo sacando de la partazá del Gaón de Vilna de su familia. Porque creían que le llegaba a la mano del Gaón. ¿Y por qué? Para no ofenderlo o para no deschavar a la persona que le estaba robando la comida. Esto es lo que acá dice la Torá, ¿sí? En el lugar donde se quema la olá, quemaban el hatat. ¿Y para qué? Para ocultar al que hizo un pecado, que no se note y así cubrir y etc. Ahora, después vi sobre lo mismo que la palabra al-moquedá está con una mem chiquita, ¿sí? Al-moquedá, el masoret, que va a fijarse en el Sefer Torah, va a ver que la mem es más chiquita que el tamaño normal, ¿sí? Y hay otra palabra que dice Tamim Tiyeh y Mayem lo queja. La palabra Tamim está con la Taf grande. Acá la Mem es chiquita y la Taf de Tamim Tiyeh y Mayem lo queja es grande. Entonces dice el nombre de Amur de Kotsk. Dice así. La Mem al Moquedá representa, ¿sí? El itlaabut que la persona tiene para las mitzvot, ¿sí? La emoción que uno tiene, etc. Dice Beder Esclal, esas son cosas que la persona tiene que tratar, no exteriorizar demasiado, tiene que ser interno, que la persona sienta por dentro, ¿sí? No hacer para que la gente lo vea, sino por dentro él tiene que sentir ese moqued es ese ardor, ese fuego, tiene que ser por dentro, no todo el mundo que vea, mirá cómo te cumplen las mitzvot, etcétera, para mostrarse chiquito. En cambio, también Tiyeh Mayem lo queja, que habla sobre la emuná. La muná al revés, tiene que ser algo exteriorizado porque tiene que contagiar a los demás, ¿sí? Y vi un sipur que trae sobre el tema de lo que es el Mulat Hashem. Dice que había una familia que vivía en un yeshuv, en Eretz Israel, en un asentamiento. Esa familia muy siempre predispuesta a ayudar, ¿sí?
la casa de ellos siempre abierta para todo el que necesitaba, todo el que necesitaba algo. Gente que necesitaba algo físico, por decir material, recibía. Gente que necesitaba hasta más hablar, también recibía. Normalmente los viernes a la noche las mujeres venían a la casa de esta familia para conversar, mientras los maridos volvían del Bet Knesset. Una familia muy dada, muy brindada al tzibur, y principalmente a la gente del Yeshub. Dice que una vez vino un vecino, el vecino de al lado, y le dijo así, dijo, mira, dijo, Baruch Hashem, ¿sí? Vamos a hacer un Shabbat Hatán a una familia, ¿sí? Acá en el Yeshub, ¿sí? Entonces van a venir un montón de invitados para el Shabbat Hatán. Pero lo que nosotros no calculamos es separarle una casa para los papás del Hatán. Y los papás del Hatán son gente mayor, que no pueden recorrer mucho. Entonces, como vamos a hacer acá el Shabbat Hatán, se nos ocurrió por ahí que vos podías ir pasar Shabbat a otro lugar y dejarnos la casa para que pasen con la familia, esta gente mayor, y que hagan el Shabbat Hatán. Ahora, ¿cuál era el problema? De que ellos en la semana siguiente, el jueves siguiente de ese Shabbat, tenían casamiento de la hija de ellos. ¿Sí? Si bien Shabbat Ufruf es que hacen así, el Shabbat anterior, que hacen como un Shabbat Hatán al novio, si bien ellos no iban al Ufruf del casamiento, pero normalmente cuando ellos tienen un casamiento lo que hacían era este hombre invitar a todos los hijos y hacer como un Shabbat Kalá con todos los hijos en la casa. Venían ni por decir la despedida. Y la verdad pensaban recibir a toda la familia. Y ahora ellos tienen que dejar la casa para que vengan la otra familia. Era Perashat Zahor eso. Entonces la verdad que era un dilema. Si dejamos la casa, no dejamos la casa, por un lado la necesitamos, pero por otro lado, ¿qué hacemos? Si la gente lo necesita y que sí, que no. Entonces él agarró y se lo propuso a los hijos, a ver qué les parecía dejar la casa. Y los hijos mucha cara de alegría no le pusieron, o sea, no estaban muy de acuerdo de que cómo no vamos a venir, si justo el Shabbat Kalá de nuestra hermana y vamos a venir todos acá, y ahora dónde vamos a ir. Entonces hay muchos que así, como le fruncieron la nariz, ¿no? De hacer esto. Pero el papá dijo la verdad, antes de un casamiento, no está bueno que juntemos juyot, la verdad, juntarse juyot. Entonces la novia dijo que ella aceptaba. Dice, la verdad, este argumento me gustó. Juntarse juyot no está mal. Entonces el papá dijo, papá, busquemos otro lugar. Y vamos a otro lugar, vamos a toda familia a otro lado. Bueno, así hicieron, prestaron la casa y ellos se fueron a otro lugar. Bueno, pasó el Shabbat, etc. ¿Sí? Pasa al otro día a la noche, o sea, el Shabbat, y el hombre se levanta a la mañana y tenía en el celular un montón de llamadas perdidas. Un montón de llamadas perdidas. Tenía llamadas perdidas del consuegro, tenía llamadas perdidas del novio y tenía llamadas perdidas del Ministerio de Salud. Y el hombre se asustó y habló con el suegro, y el suegro le dijo, me dice, mira, si hay que suspender el casamiento se suspende, y esto no tenía nada. Estaba preocupado, toda la familia con cara. La esposa le preguntó qué pasa, que sí, que no. Ahora, ¿cuál era la historia? La historia era que esto era principio del 2020, Shabbat Zahor 2020, que fue cuando empezó, ¿qué cosa? La coronavirus. ¿Sí? Y él era el Gabbai del Bet Knesset. Justo parece que había venido uno al Bet Knesset ese Shabbat, que estaba contagiado del coronavirus. ¿Sí? Y como esta persona vino al Knis, y él es el Gabbai, y dice la gente, decía que le había dado la mano, entonces el consuegro le decía, yo no voy a suspender el casamiento. El novio decía, yo estoy dispuesto a suspender el casamiento, a dedicar que vengan mis suegros. El Ministerio de Salud lo estaban llamando, haciendo jaquirot, etc. Pero que más dígale, que ese llamado estuvo en el Knis. Ese llamado estuvo porque se había ido a otro lugar, habían conseguido otra casa. Entonces todo el mundo pensó que él había estado en el Shabbat, en el Yeshub, como estaba siempre, porque le habían encargado. Entonces dijeron, si vos tocaste a fulano, te tenés que entrar ahora en aislamiento y son 10 días, y cómo vas a sacar el casamiento que era el jueves, etc. Por haber dejado la casa y haber hecho el favor, se salvó de haberse estado en contacto con el COVID. Nosotros nos olvidamos del COVID, pero el COVID, hasta ayer, ¿sí? Nosotros vivimos, hasta ahora nos acordamos del dengue, ahora ya es otra cosa. En esa época competían el dengue con el COVID. Basov, a la corta ganó el COVID, ¿sí? A la larga ganó el dengue, ¿sí? Pero además, esta persona, por haber hecho este favor, Baruch Hashem se había salvado de ¿qué? De no contagiarse y no tener que meterse en bidud. Después de eso, dice hoy, ese jueves, dice, fue el último día que se podía hacer una fiesta, una capacidad de 100 personas. Después de eso ya venía menos gente.
hicieron el casamiento Baruch Hashem y después volvieron a aislamiento y como ya todos nos acordamos. Pero vi otra cosa acá que me gustó, Daniel, dice así. Dice, Tzabet Aaron, Bet Banav Lemor Zot Torah Ta'ola. Entonces Rashi dijo, En Tzab el Alashon Ziruz, ¿sí? Agilizar. Miad, inmediato, Beledorot. Entonces, ¿qué quiere decir Miad Beledorot? Entonces explican el nombre de Rab Meir Arik, Sefer Tzadik Libraja, que dice así, el Inyan de Korbanot es Miad, es inmediato. ¿Por qué Miad? Porque en esa época, en el desierto, ya estaba el Mishkan. Y el Mishkan ya estaba en funcionamiento y ya había Korbanot. Entonces, había este Korban, es Miad. Pero a su vez también, Gam Ledorot, también para las generaciones. ¿Qué quiere decir? De que cuando no esté el Mishkan o no esté el Bet HaMikdash, ¿sí? Kol Aosek Betorat a Korbanot, ¿sí? O Kol Aosek Betorat Ola, Keilu Makrib Ola. Todo el que estudia los Inyanim, los temas de los Korbanot, es como que hizo el Korban. Entonces, Miyad Beledorot. También Leahar Shenehrab Bet HaMikdash, también que hay Inyan de Korbanot y también nosotros nos dedicamos y es como que los hicimos. Ahora, muy bien. ¿Pero qué? ¿Cuál de los dos es más importante? Dice, la Torah vina lezares bemakom sheyesh bo chisaron kis, donde hay falta de dinero. Dice que cuando Israel está en el galut, ¿sí? Están haserelev, están faltando el corazón, ¿sí? Porque es claro, la persona cuando está en el Jorno Betamikdash está más pensando en el bolsillo que en otra cosa. Entonces, ahí hay que cuidarse más. O sea, si bien esto de Korbanot está en la época del Mishkan y de Betamikdash y cuando no hay, pero más hay que cuidarse cuando no hay, que la gente está hasere hisaronkis, que le falta el coso. Y esto es lo que dice el pasuk. Zot Torata Ola, esta es la Torah de la Ola, el estudio de la Jot del Korban Ola, que se refiere Dauka a la época de qué? De el Hurban Betamikdash, ¿sí? Y que tiene que estar al moquedal la mizbeach ada boker. ¿Hasta cuánto tiene que uno hacerlo arder? Hasta que llegue la mañana, que llegue la Geulá. Hasta que venga la Geulá, uno tiene que tratar de sostenerlo y arder en eso, ponerle vida, ponerle emoción, ponerle fundamento a todas estas cosas. Cuando nosotros no tenemos el Betamikdash, ada boker, hasta que amanezca, ¿sí? Y ahí ella mizbeach tu kadbo. Y por eso dicen Jajamim, que decía que también Meshat Masaot, también cuando estaban en los viajes de Am Israel que iban de un lugar en lugar, en el desierto, el Esh Amizbeach no se podía apagar. Porque también Masaot, entre un Betamikdash y otro, entre el segundo Betamikdash y Besat Hashem próximamente el tercero, siempre que tiene que Esh Amizbeach tu kadbo lo tijbe. Nunca se tiene que apagar, uno tiene que mantener esa llama viva, la llama de lo que es la Torah, de lo que son los korbanot, de lo que son las mitzvot, no perderlo por ningún momento. Y esto es lo que dice también que tiene que ver con lo que es el Brit Ben Abetarim. El Brit Ben Abetarim, cuando Abraham vino y se Brit Ben Abetarim, ahí que por ahí le dijo que Yen y Ezarajá, Beres Lolaem, le dijo, Veinet Tanur Ashan Belapid Esh Asher Abar Ben Agezarim. ¿Sí? Esa columna de fuego va a estar Ben Agezarim, entre una Gezerá y otra, entre un Betamikdash y otro Betamikdash, mantener vivo la llama. ¿Sí? Esta es la Torah, que tiene que estar siempre, permanentemente vivo en todo esto. Y esto una persona tiene que tratar de hacer. También nosotros que estamos en el galut, y a veces las personas del galut, muchas veces lo que se genera es que a veces uno baja los brazos. Hoy hablamos con una persona y dice, ¿hasta cuándo va a hacer esto? Que estamos acá, que cuando parece que más se está acercando y de repente más se aleja. Y cuando parece que lo Betamikdash y la Geulá va a venir y parece que de repente se vuelve a alejar. Y de repente uno dice, bueno, ya está, fue esto, fue el corona, bueno, el corona va a venir Betamikdash, no vino. Después vino el otro, y después vino el 7 de octubre, y después vino acá, y uno dice, bueno, ya, Besat Hashem, me caró. Y a medida que va pasando, uno de repente se desanima. Entonces viene la Torah y te dice, Esh Tamid a la mizbeach lo tijbe. Uno tiene que tener esa esperanza, ese fuego, que siempre esté vivo.
tratar de lejaze que tatzmo, por eso también tiye y más me lo queja, la taf tiene que ser bien grande. ¿Para qué? Para transmitir uno, contagiar emuná a las demás personas, a los que están, a los que vienen, etc. Es decir, Bezat Hashem, Bekarov Tizrach Hashemesh. Próximamente va a brillar el sol, ¿sí? Adam Boker, va a venir el Boker de la Geulá, Bezat Hashem Itbaraj, y ahí vamos a volver, Bezat Hashem, si Dios quiere, de vuelta a los Korbanot Mamash, no a las Torah de Korbanot solamente, sino a Korbanot Mamash, que volvamos a devolver, y por eso justamente uno tiene que les darés, ¿sí? Agilizar. Dado que en esta época, que es la época donde hay Hisaron Kis, donde está el bolsillo faltante, y más en esta época nosotros lo sentimos mucho más, ¿sí? Para que Bezat Hashem Borei Olam, si Dios quiere, pronto mande la Mashiach Sidkenu, y verá, amén, amén, Hazakim Uruchim. Hazak Baruch,